Cuando piensas en los grandes pioneros que revolucionaron al fútbol, seguramente a tu mente llegan imágenes de intrépidos de la historia balompédica como Johan Cruyff con su naranja mecánica o su Dream Team, o de auténticas valerosas como Ada Hegerberg, que se negó como protesta a disputar un mundial. Sin embargo, a veces los protagonistas de los cambios más significativos del mundo no son, ni de cerca, un héroe que cumpla con los cánones dignos del papel principal. Nuestra historia comenzó, es verdad, con hechos que invitaron a Fergus Sutter a realizar el mito único. El joven escocés de tan solo 21 años vio comprometido su futuro cuando la fábrica para la que trabajaba en Glasgow entró en crisis. El entonces albañil presenció la huelga de sus compañeros y decidió escapar a Inglaterra en busca de mejores oportunidades. Allá lo esperaba su viejo amigo Jimmy Love, quien huyó a la villa de Darwen, en el condado de Lancashire, en Inglaterra, queriendo evadir sus deudas y una cita con la justicia. Ingredientes no le faltaron a la trama, pues además la época del siglo XIX, la que contempló el nacimiento del fútbol, condimentó con más dificultades la aventura del talentoso Fergus. El balompié era, casi como hoy en día, pero con sus respectivas diferencias, un deporte elitista. Fue establecido por y para los universitarios, y los equipos formados por obreros no eran parte de la flor innata del fútbol. Además, el hecho que le da sentido a nuestra historia es que los jugadores no podían cobrar por vestir la indumentaria de un equipo, debido a que no se consideraba como un negocio y fue mal visto durante muchos años dar o recibir dinero a cambio de chutar un balón. Se jugaba por diversión y como escaparate de la vida escolar y laboral. Sutter, aún para engrandecer más el inicio de su potencial historia, poseía una destreza futbolística propia de alguien que estaba destinado a convertirse en el actor principal. En Escocia, antes de su marcha, formó parte de un modesto conjunto llamado Patrick, que viajó en distintas ocasiones a Lancashire para jugar emocionantes partidos de exhibición. Si Fergus tuvo oportunidad en el país de los Tres Leones, fue precisamente porque se mostró como un extraordinario futbolista en aquellos encuentros disputados. Los escoceses eran listos para pasear el balón, a diferencia de los ingleses que dependían en demasía de su juego físico, y quizá por eso es que Fergus Sutter despertó un gran interés que, sin saberlo, le abrió las puertas para convertirse en un revolucionario atípico del balompié. Su amigo Jimmy Love llegó al conjunto de Darwen como llegaban la mayoría de los jugadores a otros equipos, a cambio de un trabajo en las fábricas de la ciudad. Sin embargo, y aquí es donde el hito de Sutter comenzó a perder los tintes heroicos, Fergus desembarcó en Inglaterra con la única tarea de proveer su talento a los de Lancashire a cambio de un sueldo. Y si bien los grandes cambios edificados por los héroes preceden de retar osadamente lo preestablecido, confrontar al status quo, es porque se está buscando un bien colectivo y no uno individual. El escocés, al recibir ilegalmente un pago, nos enseñó que es tan humano como cualquiera de nosotros, que velamos por intereses propios antes que todo lo demás. Fuese como fuere, la capacidad de Fergus con los pies no estaba en tela de juicio, y el sueño del empresario algodonero que fundó al Darwen bajo la misión de irrumpir en el deporte elitista del fútbol con un equipo formado por obreros para destronar a los clubes de universitarios adinerados, se potenció y pareció estar más cerca que nunca, teniendo a Love y a Sutter jugando para él.
tocaron el cielo con las manos cuando en 1879 se quedaron a 2 rondas de la FA Cup de acabar con la hegemonía de los equipos de clase media y alta. Esto tras forzar a 3 partidos la ronda de cuartos de final contra los Old Etonians, futuro campeón de esa edición. El último encuentro de esta mítica serie evidenció la deshonestidad impropia de un héroe de Fergus Sutter, pues los de Darwen cayeron por marcador de 6-2 debido al cansancio de los viajes, los partidos y las largas jornadas laborales. Fergus fue el único del equipo que mantuvo el aliento en esa extensa eliminatoria. Como arco narrativo alterno, probablemente para el crecimiento de Sutter, en 1880 su amigo Jimmy Love desapareció, se unió al ejército huyendo aún de sus deudas y murió un par de años después en Egipto al contraer alguna enfermedad. La narración del por qué Fergus Sutter no es el prototipo del valiente que transforma la historia se vuelve mucho más fácil cuando conocemos que el club que le permitió vivir del fútbol con un sueldo muy superior al de sus compañeros trabajadores que ni siquiera cobraban por jugar, también le organizó partidos de recaudación de fondos para su beneficio personal, y aún así Sutter tomó la decisión de marcharse al archirrival de la ciudad, Blackburn Rovers. El acto, como era de esperarse, le consiguió muchos enemigos y hubo numerosas protestas debido a que se creía que se fue por una mejor oferta económica, aunque otra versión sostiene que huyó al enterarse de haber tenido un hijo con una criada de Darwen. Sean peras o manzanas, ninguna fue actitud digna del rol de un ídolo de masas. Llamémoslo karma o prueba de redención, pero en 1882 disputó la final de la FA Cup contra los que hacía un par de años habían sido sus verdugos, Old Etonians, y volvió a caer ante ellos por un marcador de 1-0, bajo la mira de 6.500 aficionados, cifra récord de asistencia en una final hasta ese momento. Después de tantas señalizaciones morales y castigos del balón, Fergus Sutter pudo salir de aquel fondo abisal y redimirse gracias a la magia de sus 2 piernas. En 1884 logró, por fin, poner entre sus manos el tan anhelado trofeo de la Football Association, hecho que no solo tuvo relevancia por la conquista personal del escocés, sino también porque fue la primera vez que un conjunto del norte de Inglaterra se impuso como campeón frente a los poderosos del sur. Además, consiguió replicar la proeza al año siguiente, ganando al mismo rival, Queen's Park, en un Kennington Oval con 12.500 hinchas presenciando el bicampeonato de los de Lancashire. El acto egoísta de Fergus, que la historia del fútbol se encargó de disfrazar como la lucha de un héroe, cobró muchísima relevancia cuando la FI legalizó el profesionalismo en el balompié, permitiendo al gremio futbolístico poder cobrar y vivir del deporte rey, y convirtiendo a Sutter en el pionero de esta revolución que transformó y elevó por completo al juego del balón desde ese preciso instante, pues marcó la pauta para crear otras competiciones y desarrollar una maquinaria tan compleja que a día de hoy nos sigue manteniendo al filo de la butaca. Su viaje como el primer futbolista profesional aún le regaló el tricampeonato de la FA Cup en un emocionante final que tuvo que alargarse a 2 partidos contra el West Bromwich Albion. Finalmente, colgó las botas en 1889 en Blackburn. Un monomito es el desarrollo de un protagonista en un relato épico. Fergus recibió un don, fue llamado y partió de Escocia hacia la aventura. Obtuvo ayuda de múltiples personas, acarició
lo más alto sin obtenerlo. Se vio tentado y sucumbió ante los placeres. Vivió en el abismo, renació y probó las mieles de la gloria. Suter fue un protagonista en toda regla, no cabe la menor duda, pero los cánones del héroe no fueron para él. Estos establecen a alguien justo, respetuoso, que piensa en los demás, honesto, intrépido y valeroso. Fergus Suter fue un actor principal con la actitud del aldeano B o el aldeano C, mostrándonos que cualquiera de nosotros, por suerte o talento, por trabajo o habilidades, por realmente lo que sea, podría terminar siendo el número uno de alguien, el pionero de una revolución, el personaje que, con un mito único, transformará para siempre la historia.